Nuestros servicios en línea y presencial, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Rioja, ardía y no se consumía. Sé parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia, alabando juntos y adorando a nuestro Señor Jesús. Martes, noches de clamor, 7 p.m. Jueves, en la palabra, 7 p.m. Domingos, 3 grandes servicios, 6:30 a.m., 10 a.m. y 7 p.m. Llénate de fe y vengamos juntos a la iglesia. Puedes asistir a nuestros servicios en Girón 2 de Mayo 930, Rioja. Bienvenido a casa. Bendiciones, que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un reencuentro más en su programa, en la palabra, texto y contexto. Al mismo tiempo saludar a todos nuestros hermanos que son parte del programa por medio de la televisión en la ciudad de Rioja, Moyobamba y Huancayo, y a todos nuestros hermanos también de las diferentes plataformas virtuales. Y un saludo especial para la Iglesia Presbiteriana Evangélica Reformada en la ciudad de Rioja, que vienen pues siendo los anfitriones de su programa en la palabra, texto y contexto. Al mismo tiempo de expresarles la bienvenida, pues les invito también en esta ocasión a citar sus Biblias en el libro de Cantares, el capítulo 4, versículo 9, y nos expresa la palabra del Señor de la siguiente manera. Cantares capítulo 4, versículo 9 en el Antiguo Testamento. Tomen sus lugares y pónganse cómodos para nuestro tratado de hoy. Estaremos enfocándonos en consejos prácticos para el noviazgo. Consejos prácticos para el noviazgo dentro del camino del Señor. Muy bien. Vamos leyendo y nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor, y tiene lugar bajo la dirección de nuestro Señor. Y dice, prendiste mi corazón, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Esta es la traducción de la Reina Valera. La traducción también de las Américas lo traduce un poquito más clara y lo traduce de la siguiente manera. Has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía, has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. Es un texto muy particular y muy usado por el ámbito creyente, por los creyentes en la fe, que utilizan muchas veces para expresar sus sentimientos hacia el sexo opuesto, a fin de poder expresar su amor o su cariño o su atracción por una hermana, por una joven. En fin, son muy utilizados estos versículos del libro de Cantares. Algunos estudiosos lo enfocan que tiene una perspectiva desde el ámbito de Cristo y la Iglesia. Bueno, en lo personal yo lo veo como un libro que revela el carácter de Dios en el enfoque de la creación del matrimonio, en el ámbito del enfoque especialmente desde la perspectiva matrimonial de un hombre y una mujer entre ambos sexos opuestos, de cómo en sí se atraen o expresan su amor. Pero si alguien lo ve desde una perspectiva espiritual, respetamos también su propuesta en el ámbito académico o teológico, en lo cual aquí nos narra pues el relato de la historia de la Sulamita, donde el rey Salomón se disfrazó de campesino
para poder conquistar a la Sulamita, ya que con su traje de rey, como rey, la Sulamita pues se ausentaba o huía de él. Entonces él usa pues esta artimaña como varón y se disfraza de campesino para llegarse a la Sulamita y conquistar su corazón. Y hoy vamos pues justamente a enfocarnos acerca de este detalle, acerca de la atracción del sexo opuesto. A todos aquellos jóvenes que tienen en este momento pues que me están viendo por medio de las diversas pantallas, tienen cara de enamorados y se sienten atraídos por el sexo opuesto, y no puede ser un tema tabú, es un tema que se tiene que desarrollar y tratar a fin de que puedan tomar las decisiones más prioritarias o las decisiones más correctas posibles que se puedan en este aspecto. Muy bien. Con este tratado que estamos enfocándonos hoy, les invito pues a quedarse conmigo en estos minutos y vamos a orar. Le damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú tomes el control de nuestras vidas y que todas las voces puedan cesar y tan solo tu voz pueda ser oída a través de la luz de tu palabra. Tú nos des dirección, iluminación, entendimiento a nuestras vidas y tome el control de cada uno de mis hermanos y amigos que están frente a sus pantallas, sea vía televisión o también vía internet. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Muy bien, con este pequeño resumen, nuevamente les doy la bienvenida a su programa En la Palabra, Texto y Contexto, en el enfoque que estamos haciendo este mes acerca de familias diseñadas con un propósito. Hoy estaremos enfocándonos en un tratado referente a consejos prácticos para un noviazgo dentro, más claro, que glorifique al Señor. Muy bien, les invito nuevamente a citar sus Biblias, todos los que están ahí cómodos y sentaditos en sus hogares. Libro de Segunda de Corintios, el capítulo 6, versículo 14. Y nos expresa la palabra del Señor. Estoy usando en mi pantalla la traducción Las Américas, a fin de que pueda ser de mucha ayuda para todos los que me están siguiendo por medio del internet o que nos están viendo por medio de la televisión. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Miren pues el desenlace paulino que vemos de Pablo aquí, dando un consejo muy práctico referente a la vida. Este versículo tiene un enfoque pues desde la perspectiva referente al compromiso o al noviazgo, pero también tiene otras aplicaciones acerca también a las inversiones en el ámbito empresarial o en el ámbito colectivo de la vida, ¿no? De crear relaciones conjuntas que puedan traer consecuencias posteriores, que no solamente sería en el ámbito del noviazgo, sino que tiene también otros enfoques que puede ser también en el ámbito del trabajo. Eso no quiere decir que usted va a ser ajeno a su sociedad o al contexto donde usted vive, sino que iríamos viendo, ¿no?, hasta qué límite podemos entretejer nuestra amistad y donde también tenemos que poner esos límites o linderos. Muy bien. Este desenlace acerca de cantares, acerca de la familia, del noviazgo, pues la Biblia no tiene un enfoque exclusivo que diga pues un tratado expositivo acerca de familia, y justamente veremos aquí haciendo un conjunto de armar un enfoque que nos pueda ayudar para consolidar nuestras vidas en este aspecto, en lo cual pues quisiera empezar por un aspecto muy histórico en el ámbito de las Escrituras. Por ejemplo, el relato de
Isaac, cuando su padre Abraham le manda a su criado y le dice: ve a la tierra de Ur, a la tierra de Mesopotamia, de donde yo vengo, y busca una pareja para mi hijo, porque no quiero que tome una esposa de esta región donde yo me encuentro. En la región estaba él llamado pues a tomar posesión de las tierras de Canaán, y le dijo: no tomarás de aquí donde yo me encuentro mujer para mi hijo, sino que irás y buscarás en la tierra de Ur, de los caldeos, donde él había salido, tomarás una compañera para Isaac. Y bueno, pues así se suscitó. El criado fue y encontró pues a una señorita que sacaba agua con su cántaro y que le atendió a sus camellos. Y saben ese relato histórico que la que él le atendiera, esa sería la señal de la indicada para su hijo Isaac. Y bueno, él llevó a esa joven y Isaac dice que amó a su esposa. Bueno, el asunto de que continuó después de ellos fue el hijo de Isaac, nieto de Abraham, por ejemplo el caso de Jacob y Rebeca, ¿no? Donde él trabajó 14 años al servicio de Labán por el amor de una mujer. Interesante historia, que vio que los años pasaban y para él eran como si fueran días, ya que amaba tanto a Rebeca que él estaba muy enamorado. Y justamente Labán, su suegro, le dio a Lea por esposa primero y le hizo trabajar 7 años más para que le pudiera dar a la mujer que había, como dice Cantares, había enjaulado o lo había enganchado con una de sus miradas su corazón. Y su corazón pues quedó marcado y trabajó durante 14 años por el amor de esa mujer. Sucesos que pueden implicar mucho en nuestra vida. Esas decisiones que se tienen que tomar a fin de tener la mejor decisión correcta y que glorifique a Dios en todo. Avanzando con este aspecto, pues también hay un enfoque, un desenlace en que hay muchos, pero estoy enfocando algunos particulares, como el caso que les cité de Cantares, de Salomón y la Sulamita, de que Salomón tuvo 1000 mujeres, pero se dice o se describe que la Sulamita fue la 1001, o sea, de 1000 una más, o sea, tuvo 1001 mujeres. Entonces tuvo 300 reinas y 700 concubinas. Si estuvo con las 1000 no lo sé, ese es un asunto muy personal de Salomón, pero el asunto es que él llegó a amar a una mujer que es descrita en Cantares como la Sulamita, quien él hace unas descripciones de elogios y la describe pues de una manera muy particular, como dice: has cautivado a mi corazón, hermana mía, esposa mía, has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. Miren pues este desenlace poético, descriptivo de estos libros sapiensales, que vemos aquí este enfoque que hace su cámara de Salomón en sus escritos, y nos regala todo este relato acerca de cómo él estaba pues enamorado. Como hay una frase muy común que no sé si todos lo han oído, pero bueno, la comparto con ustedes: en el momento que te enamoras te han malogrado el cerebro, se dice comúnmente, o sea, te han dañado el cerebro. Y a veces yo también lo he usado para molestar a ciertos jóvenes o amigos en mi contexto o alrededor, es decirles pues ya no te enamores porque te van a dañar el cerebro. Pero vemos este desenlace que es parte nato de la naturaleza, de la creación de Dios, del diseño de Dios, que un hombre se siente atraído por una mujer y una mujer se siente atraído por un varón, que es lo normal. Lo anormal sería que se sienta atraído por otro hombre siendo varón, o una mujer siendo mujer que siente atraído por otra mujer. Eso sería lo anormal, ¿no? Entonces estamos hablando de un tema dentro de las escrituras asentadas, que fue diseñado por Dios con ese propósito,
y con ese plan de que el hombre pudiera formalizar o tener un hogar. Como muchos de los que me están viendo en este momento tienen las caras de enamorados, es necesario y fundamental tratar estos temas a fin de que puedan consolidar y les sea de bendición para sus vidas. Y dentro de este aspecto que ya les he mencionado, espero que les sirva y sea de la mejor orientación para cada uno de ustedes. Sí, y para los padres o hermanos que están oyendo, que ya tienen una vida consolidada, también puedan dar consejos prácticos a un joven que de repente le marca y le toma la confianza y quiere compartir con usted sus inquietudes. Entonces usted se encuentra en la capacidad necesaria, quizás no perfecta y absoluta, pero en la capacidad necesaria de poderle dar el mejor consejo. Y si alguien pues viniera también a mi persona, pudiera también de alguna manera darle el mejor consejo posible para su vida en este desenlace, en lo que Salomón pues nos describe este hechizo, ¿no? De cuando alguien ya decide formar una familia, que justamente con esos propósitos se forma el noviazgo o el compromiso previo al matrimonio. Continuando con este enfoque, avanzamos a lo que nos menciona y nos dice lo siguiente la palabra del Señor, en lo cual quiero enfocarme pues en lo que dice Corintios: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Hay 3 tipos de compromisos o 3 tipos de noviazgo. Y les voy a mencionar el primero. Uno es los noviazgos no cristianos. El segundo es los noviazgos semi-cristianos. Tercero, los noviazgos cristianos, que su enfoque del noviazgo cristiano es glorificar a Dios en todo. Bien. Entonces lo que Pablo está planteando en 2 de Corintios 6:14, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Exactamente, ¿qué es lo que Pablo nos está enfocando o nos está diciendo en este momento? Quisiéramos entonces entender todo este enfoque que Pablo menciona aquí referente a este aspecto. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Dentro del noviazgo no cristiano, tiene la facultad de que toman una mujer o un varón como compañeros o se unen y tienen el desenlace pues particular de que su prioridad no es el matrimonio, no tienen propósitos de consolidar sus vidas, sí tienen el propósito de tener ese goce, ese disfrute de pareja, de los privilegios reservados para una vida matrimonial. Ellos deciden pues aperturarlos antes del matrimonio y dar ese disfrute de todos esos detalles del matrimonio, en lo cual pues su enfoque principal o su prioridad no es Dios y tampoco el casarse. Entonces llevan una vida más libertina, y si no funciona la relación, como siempre suele decir, pues tomo mis cosas y empiezo otra vida y me voy, ya que las cosas no funcionaron. Eso es el enfoque justamente del noviazgo no cristiano, que tiene esas características de que no hay una formalidad o una seriedad de consolidar un hogar o de matrimoniarse, que si ven que de alguna manera ahí son compatibles y funcionan las cosas, optan ya por realizar de una manera formal su matrimonio. Eso sería en esta situación. En otro aspecto también referente a este asunto, en el ámbito
también del matrimonio semicristiano, está conformado por una persona no creyente y una persona creyente, que puede ser una señorita o un joven. Uno de los dos está dentro del Evangelio y el otro pues lleva una vida, como dice aquí Pablo, que es una persona incrédula y que no hay esa comunión, que no hay esa luz, es entre que uno es luz y el otro está en oscuridad. Y toman ese viaje de hacer ese noviazgo, y a eso se lo llamaría semicristiano, ya que uno está en la fe y el otro no lo está. Y se da ese desenlace también particular dentro de las familias, dentro de los hogares, que una hija o un hijo toma esa decisión y muchas veces pues los padres están de acuerdo y sería un noviazgo semicristiano. O también se le llama noviazgo semicristiano si en caso los dos pueden ser cristianos, ambos son cristianos, tanto el varón como la mujer, pero que deciden llevar su noviazgo como lo lleva la vida inconversa, que su prioridad no es glorificar a Dios, que su prioridad no es casarse, sino que su enfoque es disfrutar de los privilegios del matrimonio, de los bienes del matrimonio en su vida conyugal, llevar, y si ven que funciona bien y consolidan bien las cosas y son compatibles, se llegan pues a consolidar ya como Dios demanda, como un matrimonio. Pero si las cosas no funcionaran, pues no, justamente que eso sería pues casos de noviazgos semicristianos, ya que sea que uno de los dos son creyentes o uno de los dos es creyente, ¿no? Situaciones polémicas que se dan dentro de la fe, que son comunes, que no sé si en todos los hogares que me están oyendo hayan oído estas situaciones, pero son situaciones que pasan y que sucede, que acontece, que se vive en la vida práctica, en la vida real, y son situaciones que tenemos que abordar. Entonces, viendo desde esas perspectivas a la luz de la Biblia, son los dos primeros noviazgos que estaríamos enfocándonos. El tercer noviazgo es el noviazgo que glorifica a Dios. El tercer noviazgo es el noviazgo que glorifica a Dios. ¿En qué consiste este noviazgo que glorifica a Dios o busca exaltar a Dios? Es que su enfoque principal y su centralidad es ¿qué cosa? Dios, justamente en ajustarse a la palabra del Señor, ajustarse al Evangelio, a las demandas de Dios y glorificar a Dios con sus vidas durante su noviazgo. Y el propósito de este noviazgo pues tiene ese enfoque prioritario de centrarse en cumplir con esta normativa que nos habla justamente el apóstol Pablo de Corintios, que les estaba citando, acerca de que no estéis unidos en yugo desigual. Para los que desconocen qué es un yugo, es una herramienta de trabajo compuesta o tallada en madera que va a la nuca de cada animalito y que conforman una pareja de animalitos, y que se desarrolla pues con los cueros así como cueros largos que sirven como envolturas para unir en los cuernos, por ejemplo, de los toros el yugo y consolidarlo ahí fuerte en ambos, y ambos puedan en medio arrastrar un arado, que el hombre que ara, cultiva la tierra, pueda hacer ese trabajo. A eso es lo que Pablo está tomando esa imagen. Es una imagen de mi infancia, cuando mi abuelo, recuerdo que uncía los toros, le llamaban uncir en Cajamarca, uncir los toros o poner el yugo sobre sus nucas para hacer el labrado o el arado de la tierra a fin de cultivar los alimentos o preparar la chacra. Perdón. Y entonces en esta situación pues Pablo está tomando esa imagen que en el norte, en Cajamarca, bueno, no he podido ver la apreciación también de este desenlace con caballos, que todavía lo vi que por medio de programas que sí se desarrollaban antiguamente en los Estados Unidos, que se usaban también los caballos para el labrado de la tierra, que también pues
se formaba esta armonía, a lo que Pablo estaba hablando de yugo, que usaban también para el cultivo del labrado del suelo. Situación que no se puede unir por ejemplo, un toro junto a un burro o un asno, o un toro junto a una yegua o un caballo. Tienen que ser ambos de su misma especie. No puede ser un toro juntamente con este caballo, porque son de diferentes naturalezas, y como son de distintas naturalezas, esas dos distintas naturalezas no pueden unirse, son distintos justamente. Y igual pasa en lo que Pablo está planteando, referente a usando esta imagen, que no se unáis en yugo desigual, porque la persona que ha sido transformada por el Evangelio, regenerada por el Espíritu Santo, va a tener una tendencia y un propósito de glorificar a Dios, y sus prioridades pues están centradas dentro del parámetro de Dios, y la otra persona, sus prioridades no están centradas y tampoco priorizan la palabra del Señor, porque Pablo le llama justamente, miren lo que le llama, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? O sea, justicia es la práctica del bien, ¿no? Y iniquidad, o sea, lo opuesto a la justicia, o sea, la práctica pecaminosa. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hay comunión la luz con las tinieblas? No. La luz resplandece en las tinieblas. Si usted está en su cuarto y está oscuro, usted prende el foco y ¿qué sucede? Las tinieblas se evaporan, ¿verdad? Justamente la oscuridad se va. Y eso es lo que Pablo está planteando con esta imagen, que no va a haber armonía, que no va a ser un asunto compatible, sino que es un asunto incompatible. Entonces los que están en el Señor van a buscar cumplir también este principio, que es un principio de Dios creado con el propósito de que los hogares, las familias, los jóvenes o las personas que determinan unir sus vidas puedan glorificar a Dios con su noviazgo. Y eso es lo que Pablo está planteando, y eso es lo que Pablo está enfocando. Y es un asunto muy práctico, de que mi consejo, les digo que lo tomen, porque las consecuencias podrían ser muy perjudiciales. He podido conversar con amigos de otros países por el internet, a veces tomaron esta decisión de unirse a una compañera que no era de la fe, sino inconversa. Y es un yugo desigual muy difícil de llevar, muy difícil de llevar, muy difícil. Es como cuando a un toro ya maduro le ponen un toro joven que va a aprender recién a arar, y el otro va a querer ir por otra ruta, y eso sucede durante esa formación, cuando un toro se lo entrena en el norte para que aprenda a llevar el yugo, algo así. El otro va a querer llevarlo a la fe, pero el otro va a ir porque va a querer tomar la ruta opuesta. Situaciones que usted al final tomará esa decisión, porque la decisión final lo tiene cada persona, cada individuo. Solamente que les estoy enfocando lo que la palabra del Señor nos da como consejos prácticos para una vida práctica dentro del noviazgo, que nos podrían ser muy útiles si de alguna manera tratamos de apropiarnos de ellos y nos quedamos con ellos en nuestra vida y lo ponemos en práctica, a fin de evitar grandes errores dentro del noviazgo. Continuando con este asunto, ya les compartí acerca de la imagen de la yunta, cuáles sus funciones y qué aplicaciones pues tiene para nuestras vidas. Una de las situaciones también que quiero compartirles, que el matrimonio cristiano o el noviazgo cristiano tiene lugar en el tiempo adecuado, con la persona adecuada, por los motivos adecuados. Les vuelvo a repetir, tiene lugar
en el tiempo adecuado, con la persona adecuada, por los motivos adecuados. ¿Por qué menciono esto? Porque dentro de mi pequeña vida que vengo viviendo, dentro de la historia de Dios en este mundo, con mi persona, contemplé, por ejemplo, dos situaciones que pude contemplar por circunstanciales. Una pareja de colegiales que llegaron a un templo, una iglesia en Cajamarca, jovencitos que estaban todavía, o adolescentes, ser más exactos, que estaban cursando el colegio y que ya eran pareja, marido y mujer. Una situación cuando también estaba aquí en Huánuco, en la provincia de Ambo, donde me encuentro, también pude observar una situación similar cuando estaba trabajando y vinieron los jovencitos a hacer una compra y se dio ese desenlace también que ya se habían unido entre hombre y mujer y que los padres habían dado esa aprobación de ambas partes, ¿no? De que podían unirse, pero aún eran adolescentes. ¿Cuáles las consecuencias de esa situación? Como les compartía, el matrimonio en Cristo o el noviazgo en Cristo tiene lugar en el tiempo adecuado, con la persona adecuada y por los motivos adecuados, cosa que ahí no vemos todas esas características, ¿verdad? Situaciones que podría traer las frustraciones posteriores de sueños incompletos, metas incompletas, frustraciones en ambos por haber acelerado la situación y muchas veces eso se suscita dentro de nuestro país, dentro de nuestra nación, a veces porque los padres no son tan versados en ese asunto y no han sabido dar la orientación más idónea, más adecuada y les permiten pues sí, tómalo por mujer o tómalo por esposo a él y se dan esas situaciones que complican sus vidas a una edad muy corta y asumen responsabilidades sin haber disfrutado de la vida y de su juventud o de haber logrado objetivos o sueños que han tenido. Son ahí ya más claro envueltos y son socavados porque ahora tienen que asumir responsabilidades de esposo y responsabilidades de esposa y asumir la responsabilidad de madre o padre y guiar ahora a sus hijos sin haber todavía conocido bien o entendido el propósito de la vida en este mundo. Situaciones que podrían evitarse y es necesario que la juventud tome muy en cuenta todos esos aspectos para no frustrarse, no dañarse emocionalmente y no perjudicarse, sino que puedan de alguna manera llevar una vida más consolidada. Son consejos muy prácticos que estoy tratando de impartir en esta ocasión a fin de los que me están viendo por medio de la televisión o también por medio del internet puedan de alguna manera ayudarse y les sea de mucha utilidad para sus vidas. Avanzando con este asunto, vamos a citar el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 9, y nos dice la palabra del Señor en el versículo 9. Pero si no tienes don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Este texto es muy utilizado dentro del ámbito cristiano para fomentar la unión matrimonial. Si no tienes don de continencia y estás quemando, pues únete en matrimonio. Siempre es el consejo más práctico que he oído de muchos, pero no es el más idóneo ni más adecuado, sino que tiene que ser en el tiempo adecuado, con la persona adecuada y por los motivos adecuados. Entonces, en lo que está mencionando aquí, el versículo 9 de 1 Corintios capítulo 7, versículo 9, pero si no tienes don de continencia, cásense. ¿Qué es exactamente lo que enfoca aquí don de continencia?
La mayoría yo sé que están pensando en sus mentes, que se refiere pues exactamente a un don de continencia, ¿verdad? Que lo aplican en este aspecto al apóstol Pablo, de que Pablo también tuvo el don de continencia, y tenemos que entender este aspecto. Me detengo un momento aquí. Cuando habla aquí de don de continencia, no se está refiriendo exactamente a lo que usted está pensando, de que alguien nace con ese don, o que Dios de alguna manera le introduce esa facultad para que tenga el don de continencia. La traducción exacta no es don. Para los traductores en su tiempo estaba bien, en la referencia que estaban haciendo, pero su aplicación en los tiempos actuales no se lo ha aplicado de la manera correcta, con la intención que fue traducida por estos traductores, la Reina Valera. Aquí, hablando de don de continencia, quisiera leerlo en esa traducción también, el versículo 9. Pero si carecen de dominio propio, cásense, porque mejor es casarse que quemarse. Acá está una traducción a la actualidad que nos puede ayudar. Dice, pero si carecen de dominio propio. ¿Qué está hablando? De dominio propio. O sea, el don de continencia ahí se refiere a tener un control sobre mis emociones y deseos e impulsos referente pues al sexo opuesto, que tiene que ver un dominio propio. No está hablando de que alguien nace con ese don que se ha interpretado y se ha reinterpretado muchas veces así, sino está enfocándose al dominio propio. O sea, si no puedes ya controlar y es tan fuerte tus emociones hacia el sexo opuesto, es pues fundamental que llegue a consolidar su vida con el sexo opuesto, ¿verdad? Y eso es así. Pero hay personas que tienen un dominio propio de sí mismos, que no es un don así, sino es un dominio propio, que no ven necesario casarse. Y eso no quiere decir que sean lesbianas, si son mujeres, y si son varones no quiere decir que sean gays, como se habla, sino que se sienten bien estando solos y disfrutan su vida y la viven así, porque no se sienten atraídos, no hay esa fuerza de atracción como la electromagnética, de que los atrae el sexo opuesto, sino que llevan una vida tranquila. Entonces no se ven en la prioridad y en la necesidad de casarse. Que hay casos, sí, que creemos imaginaciones opuestas, no, porque hay situaciones a lo que esta traducción le llama ese control de dominio propio. Y eso es lo que pasó con el apóstol Pablo, que él determinó tener un dominio propio sobre su cuerpo, en su vida y en su decisión de vivir para la gloria de Dios y glorificar a Dios con su vida, dedicándose totalmente al ministerio. No es que haya habido un don aquí especialmente para eso, que sea transliterado la explicación del versículo 100. Muy bien, avanzando, pasamos al versículo 39 del mismo libro de 1 Corintios 7, versículo 39. Y nos dice el versículo 39 de la siguiente manera. 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras el marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Qué dice esta traducción? Dice que la mujer está libre para casarse con quien quiere, mientras sea en el Señor. Las que están casadas y de pronto quedan viudas, quedan solteras, pueden casarse con quien deseen mientras sea en el Señor. Igual para los que van a entrar en esa etapa de noviazgo, son libres para determinar con quién usted desea hacer su vida. Ojo, solo hay una normativa que Dios está poniendo, mientras sea ¿en quién? En Jesucristo, que esté en el Señor. Ya, tenemos que tener cuidado con ese asunto. Ojo al piojo.
en este aspecto, ojo al asunto, es que no todos los que son creyentes van a ser las personas idóneas para sus hijos. Hay creyentes que no van a ser los más referenciales para poder continuar dentro de este viaje que es el matrimonio. Que no todos los que están en la fe o están en el Evangelio van a ser personas idóneas para tomar esta decisión del noviazgo. ¿A qué me refiero con esto? Que hay personas que a veces no llevan una vida consolidada en la fe, que llevan una vida muy opuesta a la palabra de Dios, que viven una vida opuesta a las Escrituras o que no se someten a los propósitos divinos. Y quiero que entiendan este asunto. Quiero citarles Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Miren lo que dice. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. ¿Qué es lo que está enfocándose aquí? Que no todas las personas que están en el Evangelio, como lo describe aquí Pablo, son las personas ideales o idóneas que reúnan las condiciones o características de una vida transformada como para ser la pareja de su hijo o de su hija. Tienen que también tomar ese detalle. Porque Pablo, claro, en Corintios nos dice, con tal que sea en el Señor, pero también nos plantea ahí ciertos detalles que se dan dentro del templo con la persona que se conocen, que a veces no puede ser la persona muy idónea porque las consecuencias va a ser ya cuando formalizan dentro del matrimonio. Entonces, si alguien de repente pues es, como dice el término, un holgazán y no le va a gustar la vida de sacrificio y trabajo, y su hija es una persona de repente de muchos sacrificios, vía opuesta también puede ser el caso, entonces usted tiene que pues saber orientar y guiar a sus hijos. Todos esos detalles son consejos prácticos para una vida práctica dentro del noviazgo y no llegar a mayores. Avanzando con este asunto, si alguien ya ha determinado pues tomar estas decisiones de empezar un noviazgo, los pequeños consejos prácticos que le puedo emitir en esta ocasión es los siguientes: que empiecen pues a tener amistades, a salir en grupos y así relacionarse, conocerse, tener amigos, amigas, a fin de poder tomar las decisiones más prudentes. Y si usted ya tiene pues la madurez correcta, puede pues ya tener citas, me estoy refiriendo a ambos sexos, puede tener citas, dependiendo el propósito con las que las citas se realizan. Porque hay citas más claro, hay citas donde personas que llevan un noviazgo sin glorificar a Dios se conocen, en ese mismo día intiman o llegan a la cama. Son situaciones particulares que se dan, que son muy comunes dentro de la vida inconversa, pero los que desean glorificar a Dios con este asunto y no meter los pies al plato antes de tiempo, entonces se tomen su tiempo y tengan citas claras, citas transparentes, que no puedan traspasar esos linderos, sino que mantengan pues su palabra. Si mi cita con tal señorita es tal día, tal hora, y mi cita es de conocernos y amistad, pues justamente cumplan su palabra, sean firmes en su decisión y no creen más allá espacios, y sean sus citas así,
a fin de que por medio de esas citas pues, puedan evaluar, de autoexaminarse si realmente es la persona con quien les gustaría empezar un noviazgo, una relación o no. Entonces las citas les va a servir para evitar también malas decisiones que en el matrimonio pues pueden tener repercusiones o pueden repercutir de una manera negativa. Entonces es necesario que se conozcan y se darse esos espacios de conocerse. Tienen que, dentro de ese propósito, Pablo también nos da un consejo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero también tenemos que saber tener citas. Muy bien, dice, ya hemos leído el versículo, y también tenemos que saber qué cosa, tener citas con personas que no estén qué cosa involucradas dentro de una vida pecaminosa, y eso es lo que el enfoque del versículo hace. Huye pues de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero ¿qué pasaría si tenemos citas con personas que viven en lo opuesto a ello, de glorificar al Señor? Tener citas con personas que se deleitan dentro de la vida pecaminosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de esto. Hay citas que no nos pueden dar esa seguridad, entonces no las tomemos. Y tomen citas que puedan darles seguridad a sí mismos. Y cuando hablo de darles seguridad a sí mismos, que tomen citas con el sexo opuesto, más claro, dentro de su contexto o comunidad de personas que se preocupan por usted, o sea, dentro del contexto de personas que usted pueda conocer, ya que hoy en el internet hay muchas citas, hay programas de citas para que conozcan parejas, se enamoren, formalicen, en fin, pero con personas que usted no conoce dentro de su comunidad. O sea, hay personas muchas infiltradas ahí, desconocidas, ¿verdad? Entonces usted tiene que ser muy sabio en este asunto de las citas. No quiere decir que tener una cita sea un pecado, pero sí háganlo dentro de su contexto o comunidad, con las personas que usted conozca o sepa a quién o con quién está teniendo esa cita. Las citas nos permiten ¿qué cosa? Conocer al sexo opuesto, nos dan seguridad a uno mismo, dan desarrollo y autocontrol, ¿me entienden? Que de repente no te fue bien la primera cita, eso no quiere decir que ya le embarraste y ahí queda, sino que puedas entonces retomar quizás con otra persona en alguna ocasión, conocer otra amistad, y puedas tener un autocontrol y poder saber expresarte y cortejar a una persona del sexo opuesto. Todas las situaciones, tanto para la mujer o para el varón, les van a ayudar a desarrollar confianza en sí mismos también. Recuerden este aspecto. Quiero concluir con este asunto, que todas las citas y el propósito de enamorarse consiste en un propósito de consolidar y encontrar al príncipe azul, a la media manzana, a la media naranja. Pero quiero compartirles a medida ya conclusiva o concluyendo que no existe, ojo con lo que les voy a decir, estas palabras ya finalizando, no existe la media manzana, no existe la media naranja, el príncipe azul o el alma gemela que todos anhelan encontrar dentro del proceso del noviazgo.
O que si tú oras, que se nos ha dicho, ora al Señor y de pronto esa pareja, el varón o la mujer a la que tú estás no esperando, te va a caer de pechito y si eres varón, lo vas a coger ahí de pechito y va a caer a tus pies como si fuera una pelota. Y se nos ha dicho, pues solamente tienes que orar, eso es todo. Y muchas veces lo hemos tomado como una verdad ese principio. Podemos orar si a que Dios nos dirija y nos ilumine y nos dé dirección a la persona que vamos a elegir. Pero de que va a Dios mandarte de pechito, eso no sucede. No existe el alma gemela. No existe el príncipe azul soñado. Y de ese amor de oasis y que vivieron felices para siempre. Eso no existe. Porque estamos dentro de un mundo pecaminoso y en el noviazgo se unen o se van o se relacionan para tener un compromiso dos personas pecadoras y van al matrimonio dos personas pecadoras dentro del matrimonio y van a seguir siendo dos personas pecadoras dependientes cada día de la gracia de Cristo. Y esa es la situación de que Pablo está hablando, que no hagáis yugo desigual. Entonces, ¿cómo es que se infiltró ese pensamiento del oasis de amor, de un paraíso feliz y que se casaron y vivieron para siempre felices hasta que la muerte los separe? Eso tiene sus tendencias o sus orígenes en las leyendas de la mitología griega, donde el dios Eros con uno de los hijos de los dioses de Venus y de Marte, se habla de eso, de que tuvieron hijos, de que lo conocen también como Cupido o Eros, el dios del amor. Y toda esa leyenda justamente se creyó acerca de la media manzana, la media naranja, que tiene un trasfondo totalmente dentro de la mitología griega de los dioses, que no tiene nada que ver con el asunto de las escrituras. Por eso es que dentro del cristianismo existe esa cierta mezcla de una imagen arrastrada de la cultura o de las leyendas griegas o de esas mitologías que se han introducido, se han inmiscuido en la fe. Y pensamos y creemos que eso pues es así, pero eso no está dentro de las escrituras. Tenemos un mundo caído, un mundo pecaminoso. Encontrar la pareja perfecta, el alma gemela, la mujer soñada, dentro de un mundo caído, eso es irreal, porque se están uniendo en matrimonio dos pecadores que han decidido unir sus vidas en dependencia a Cristo, que será más hermoso, más bonito, posiblemente, probablemente y ciertamente cuando Cristo restaure la humanidad y la naturaleza recupere su naturaleza caída, en que no me voy a enfocar en esos asuntos, pero el asunto es que dentro del contexto que estamos viviendo, en el siglo presente, no va a usted encontrar el alma gemela que usted está buscando. Quiero que entiendan todo este asunto. Quiero que entiendan todo este aspecto que les estoy enfocando en este preciso instante. Y finalizo con este versículo de Colosenses. Hay un versículo de Colosenses muy profundo, muy rico en la palabra del Señor, que dice Colosenses 1, capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea, usted fue creado para el Señor. Usted, señorita que me oye, o jovencita, también me están oyendo.
Usted fue creada para Dios, ambos fueron creados para Dios y Dios es el que va a dar la satisfacción total y plenaria porque fuimos creados en el huerto como seres dependientes, nuestros primeros padres, y siempre vamos a depender de Dios, nunca vamos a ser autónomos. Usted fue hecho para la gloria del Señor, para la gloria absoluta y total de Cristo, de acuerdo a la Colosenses. Entonces la satisfacción no se encuentra ni en el uno ni en el otro, sino que ambos están llamados con su noviazgo o matrimonio a depender de Dios en todo tiempo, que sea Dios el que va a consolidar y les va a dar la luz para poder tener de alguna manera un matrimonio cada día o un noviazgo cada día más exitoso, que solo se encuentra en Jesucristo. Bendiciones. Nuestros servicios dominicales. Clamor matutino, 6:30 AM. Servicio central, 10 AM. Servicio nocturno, 7 PM.